Buenas tardes, sean bienvenidos a este seminario. Permítanme presentarme, mi nombre es Eric Gutiérrez, soy ingeniero de aplicaciones en la empresa Intelligent y el día de hoy estaré con ustedes desarrollando esta presentación que tiene como objetivo, dar a conocer la documentación que llevamos a cabo en los proyectos eléctricos y cómo SolidWorks Electrical nos puede apoyar en esta etapa. Antes de comenzar, vamos a ver el contenido de esta presentación. Lo dividimos en 4 puntos clave para llevar un poco más llevadera esta presentación. El primer punto son las etapas que implica el desarrollo de un proyecto que a su vez tiene un sistema eléctrico. Y el segundo punto son los retos a los que nosotros nos enfrentamos a la hora de querer documentar esta parte eléctrica. El tercer punto hablaremos de las herramientas que tiene SolidWorks para el diagrama de diagramas eléctricos. Y por último, las soluciones que nos va a dar o las ayudas que nos va a facilitar este tipo de herramientas. Vamos con el primer punto, etapas para el desarrollo del proyecto. Pero antes de empezar el desarrollo de proyectos eléctricos necesitamos entender nosotros de manera clara, tener puntos muy claros de cómo se lleva a cabo o qué es un sistema eléctrico, ¿no? Para ello vamos a poner una banda transportadora que sé que la mayoría de ustedes en la industria las ha visto. ¿Qué constituye o de qué manera está hecha este tipo de bandas o este tipo de proyectos? Bueno, pues parte de un conjunto de elementos eléctricos como podrían ser relevadores, interruptores e incluso elementos de protección. Además de una red de conductores que nos permite la interconexión de los componentes y de esta manera poder nosotros llevar energía eléctrica a cada componente y a los elementos finales que nos importan, ¿no? En este caso, el motor, ¿para qué? Para realizar el movimiento de la banda. Entonces, tenemos muy claro 4 puntos. El primero es la selección de componentes. ¿Qué componentes va a necesitar mi máquina o mi proyecto para que éste funcione de acuerdo a la manera que yo deseo, ¿no? El segundo punto es la selección de conductores de acuerdo a si mis componentes son para uso de potencia o de control. Entonces, existen ciertos calibrajes y ciertos estándares que nos van a facilitar para conectar estos componentes. Luego viene la cuantificación de material, que implica cuántos metros de cable o alambre voy a necesitar o qué cantidad de interruptores o switches voy a necesitar yo para completar mi proyecto. Y tener un punto muy claro, la seguridad tanto para el operador o para el sistema que trabaje de manera adecuada. Una vez que ya tenemos estos 4 puntos, podemos continuar con lo que viene siendo la explicación del desarrollo eléctrico. Pero antes de eso me gustaría realizar una pregunta para conocer un poco más de sus procesos. Al elaborar un proyecto que implica un sistema eléctrico, ¿cuál consideran que es la etapa más importante a la hora de desarrollar el mismo? Verificar los alcances que tendrá el proyecto, la correcta selección de los componentes eléctricos o C, evaluar los costos del proyecto. Ok, podemos ver que el 44% opina que verificar los alcances del proyecto es importante. Bueno, esto es básico, ¿no? A la hora de pensar o nosotros visualizar qué tan sofisticado pudiera ser nuestro proyecto. Por esa parte, pues es correcto. La otra parte, el 44% restante, pensó que la selección correcta de componentes eléctricos sería una parte importante. A lo mejor podemos nosotros partir de este punto, qué es lo que yo tengo ya en stock o en almacén, y a partir de ahí empezar a ver los alcances. También el punto C es muy importante, evaluar los costos del proyecto, qué tanto me puedo sobrepasar o qué tanto voy a necesitar de presupuesto para poder desarrollar yo mi proyecto. Entonces las etapas pues, se dividen en 3. La principal es el alcance que va a tener mi sistema, qué tan simple quiero que vaya a ser mi sistema o qué tan sofisticado necesito que mi sistema sea. Un ejemplo claro es a la hora de la automatización. Voy a requerir que todo el proceso sea automatizado, voy a requerir robots, voy a hacer uso de PLCs o semiautomático. A lo mejor voy a tener a un operador que se haga cargo de ciertos aspectos. Entonces necesito ver qué tanto alcance va a tener mi sistema. Luego, a partir del alcance, voy a seleccionar los componentes que se adecúen a las necesidades, ¿no? A lo mejor, si no voy a requerir un PLC, pues voy a optar por la parte de una lógica de relevadores que me impartan o que me hagan la función que tendría el PLC. Y a partir de ahí, bueno, evaluar el costo del sistema
qué tanto necesito de presupuesto para poder adaptar mis necesidades. Si se fijan, estos 3 puntos pues van muy relacionados uno con el otro. Por ejemplo, a lo mejor la evaluación del costo o mi costo supera lo que yo tenía, entonces necesito hacer un cambio de ingeniería para cambiar los alcances del sistema, y esto pues se ve reflejado en los componentes que yo voy a requerir. Y de igual manera, a lo mejor los alcances, yo pensaba al principio en un alcance simple, una máquina simple, pero a la hora de la evaluación pues me sobra dinero, entonces puedo cambiar estos alcances y requerir otros componentes eléctricos. Si se fijan de esta manera, pues vemos cómo actualmente se lleva el desarrollo de un proyecto que implica un sistema eléctrico. Pero ¿qué retos encontramos a la hora de documentar estos sistemas? Bueno, antes de ver los retos necesitamos entender cómo se lleva a cabo actualmente en la industria el diseño eléctrico en 2D. Empezamos por la parte de los esquemas, donde se define la lógica, definimos qué componente se va a conectar con otro, qué tipo de calibre de cable voy a utilizar, voy a seleccionar también a lo mejor protecciones entre componentes, y ya que tengo definido todo el esquemático, voy a pasar a la parte de la documentación, crear listas de materiales, las listas de cables, listas de conexiones para hacer un documento que me diga de qué punto a qué punto ver un cable y facilitarle la vida a la persona que va a hacer la instalación eléctrica. De una vez que tenemos tanto el esquema como la documentación, pasaremos a la auditoría, la cual pues nos audita tanto los dibujos como las listas de materiales. En caso de que yo tuviera un cambio o no tuviera errores a la hora de realizar la auditoría, tendría que volver a la etapa de esquemático y volver a comenzar desde un principio. ¿Cuál es el reto, no? ¿Cuál es el problema de este proceso? Pues que actualmente no contamos con herramientas específicas para desarrollar un diseño en 2D eléctrico, ¿no? Tenemos herramientas de dibujo técnico que pues, no tienen herramientas especializadas. Sumadas a los documentos que utilizamos hojas de cálculo que no tienen una interacción o no tienen una conexión con nuestro esquemático, pues a la hora de realizar las auditorías tenemos herramientas arcaicas, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera casi manual y perdiendo el tiempo que a lo mejor nosotros pensábamos que íbamos a mejorar al utilizar herramientas de 2D y hojas de cálculo. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, nosotros en un esquemático, un componente eléctrico, lo representamos en varios esquemáticos en un mismo proyecto. A lo mejor en la parte de control es representado en dos símbolos y en la parte de potencia también es representado. Entonces, a la hora de querer nosotros hacer un cambio de ingeniería, pues tendríamos que cambiar cada uno de estos puntos o cada uno de estos símbolos. Ahora imaginen un proyecto de 100 hojas para estar buscando cada símbolo en cada hoja, pues resulta un poco tardado, ¿no? Perdemos tiempo que podríamos estarlo utilizando en otros procesos. Vamos a poner un ejemplo claro, a lo mejor esquemático que parece simple, y nos encargan cambiar un contactor, que tenemos señalado en la pantalla. Entonces, ¿qué implica realizar ese cambio? Pues tenía cables de potencia conectados a él, tenía cableado de control, entonces hay que cambiar las referencias, la lista de materiales hay que cambiar cada aspecto de ellos, los puntos de terminal en donde hacía las conexiones en nuestro componente, y hacer representaciones gráficas, ¿no? Estar cambiando los símbolos a los que estaba asociado este componente. Esto nos da pues un aumento de tiempo, ¿no? Estar cambiando cada punto pues requiere bastante tiempo dependiendo de qué tan grande sea nuestro proyecto, y eso pues nos va a aumentar los costos. Entonces, de manera resumida, estos son los retos que implica la documentación eléctrica. Entonces, ¿qué solución nos da SolidWorks a la hora de realizar estas partes? Vamos a utilizar las herramientas para el diagramado eléctrico, herramientas específicas para el esquemático eléctrico, como por ejemplo bibliotecas en 2D, con información de fabricante, información que el propio fabricante nos proporciona para hacer simbología que ya tenga ciertas especificaciones, ¿no? Simbología le llamamos nosotros simbología inteligente. Cumple con aspectos eléctricos como podría ser corriente máxima, uso de voltaje e incluso dimensionado de la misma pieza en tercera dimensión, ¿no? Como lo usaríamos realmente. Viene la parte de herramientas para los esquemáticos, en las cuales podemos llevar a cabo diagramas unifilares, un diagrama de manera general para la persona a lo mejor que no es muy técnica, o para darnos una información rápida de lo que es el proyecto.
o diagramas multifilares un poco más técnicos, en las cuales nosotros podemos ver cada aspecto de la conexión de nuestro esquemático, o incluso utilizar diagramas mixtos en las cuales nosotros podemos unir la parte unifilar con la multifilar y tener un proyecto más completo. También cumplimos con diagramas lineales, los cuales nos representan, podemos ver gráficamente qué componente se conecta a cuál otro, y de manera general o de manera rápida podemos ver su conexión. También podemos realizar diagramas de poder para representar aquellos circuitos de potencia, y de igual manera los diagramas de control para ver la lógica de cómo va a reaccionar nuestro sistema. En la parte de control tenemos dos representaciones, que viene siendo el típico diagrama escalera, que lo utiliza mucho en los aparatos PLC, y también tenemos la representación de entradas y salidas de nuestros PLC. Con este tipo de herramientas, bueno, nosotros vamos a eficientar nuestro proceso a la hora de la documentación eléctrica. Vamos a ver cuáles son las soluciones específicas que nos da este software. Ahora vamos a ver en específico cómo funciona SolidWorks. Podemos abrir nosotros nuestro proyecto y vamos a darnos cuenta que podemos realizar nosotros un bosquejo. Pero en este ejemplo tenemos un llenado de tanque, ¿no? Nos damos una idea, podemos hacer el dibujo, y a partir de ahí con la colocación de ciertos componentes, como lo vendrían siendo los sensores B1 y B2, tenemos una electroválvula que va a ser la que controla el llenado del depósito, y M1 para la fuga, para vaciar el tanque. Contamos con el diagrama lineal, en el cual tenemos la representación o con imágenes de lo que vendrían siendo nuestros componentes, y las conexiones simplificadas de manera sencilla, no tan técnico, de cómo están interconectados ciertos componentes unos con otros. Y los beneficios que nos da, pues son representaciones tanto gráficas como lineales, a lo mejor no tan técnicas, pero nos damos una idea general de cómo va a estar funcionando nuestro proyecto. Y al tener ayudas gráficas, clarificamos ideas sobre el proyecto. Aquí tenemos otra parte de las herramientas, en el cual vamos a ver cómo se realiza un esquemático de un diagrama de potencia, en el cual tenemos nuestras fases, nuestra fase trifásica con su neutro y su línea de tierra. Vamos a poner la parte de los fusibles, y también vamos a poner contactores. Si se fijan, podemos hacer una búsqueda rápida para tener los símbolos que se adecuen a las necesidades que nosotros estamos buscando, y podemos incluso relacionarlas con a lo mejor componentes o símbolos que ya tengamos nosotros puestos anteriormente en otras hojas de diagramas. Seguimos poniendo, en este caso vamos a hacer una conexión de un motor trifásico delta estrella, y vamos a conectar con otro componente. Vamos a hacer una asociación rápida. Si se fijan, la inserción de símbolos es de manera muy amigable, ¿no? Solamente es arrastrar y colocar. También contamos con una amplia biblioteca, la cual se encuentra de manera muy accesible. Si se fijan, está clasificada de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, motores trifásicos. Y vamos a poner un motor trifásico con 6 puntos de conexión y su tierra. Una vez colocados los componentes, pues nada más es cuestión de rutearlos, ¿no? O hacerles las conexiones uno con los otros. Podemos realizar conexiones múltiples, seleccionando qué fases nosotros queremos ir realizando. No es necesario estar poniendo línea por línea, e incluso son líneas inteligentes, ¿no? A la hora de colocar las líneas, se cortan y se ajustan a nuestros componentes de manera automática. Y también nosotros podemos realizar a lo mejor la selección de cada fase. A lo mejor no queremos todas las fases, y podemos realizar de manera independiente una por una. También no es necesario tener el mismo tipo de cableado en cada conexión o en cada esquemático. Podemos hacer una interacción o un cambio unas con las otras. Si se fijan de esta manera y con la ayuda del cursor, pues es bastante sencillo realizar las conexiones
con la cruceta de ayuda nos guiamos para hacer las conexiones. También podemos realizar conexiones individuales, en las cuales nosotros podemos seleccionar qué tipo de cableado es o cuál es el objetivo de este cableado. A lo mejor es de 24 volts, 240, en este caso está escogiendo una fase para acabar la conexión estrella. Necesitamos otro circuito, un transformador. Entonces lo que haríamos sería pues selección de componentes, arrastrar y colocar y volver a las conexiones. O a lo mejor nosotros ya contamos con circuitos prefabricados. Entonces nada más sería cuestión de arrastrar y colocar. Y nos evitamos todo el trabajo de estar poniendo ciertos componentes, estar buscando en las bibliotecas y volver a hacer las conexiones. Y de esta manera queda totalmente automático. Ya que quedó la parte del diagrama de potencia, nada más nos faltaría la numeración de los cables, que se crea de manera automática con solamente un clic. Quedó todo nuestro diagrama enumerado. Vamos a pasar a la parte de control. Ya tenemos actualmente nuestro circuito de arrancador de motor y solamente faltaría el circuito para el control del llenado del tanque. En este caso necesitamos poner tanto los sensores como las electroválvulas. Para ello nos dirigimos al diagrama de control y empezamos al arrastre y colocación de los componentes de comando, ¿no? Y si se fijan, actualmente nosotros podemos vincularlos o dirigirlos hasta cierto tipo de funciones. De igual manera volvemos a hacer las conexiones y de manera automática se abren y se cierran las líneas. No hay que estar modificando línea por línea o abriéndolas o incluso que se traspasen y nos vayan a crear un cortocircuito. También nosotros podemos relacionar a lo mejor símbolos que teníamos sobre sensores, relacionarlos y que se asocien con nuevos simbología que vamos a poner, simbología muy específica de los componentes. En este caso vamos a seleccionar la simbología para un sensor de presión, que vendría siendo B1, y un sensor de flotamiento B2. Con lo cual contamos con una amplia biblioteca que nos viene directo desde fabricante. Entonces vamos a colocar el sensor de flotamiento y solamente necesitamos arrastrarlo y colocarlo en la línea y lo vamos a asociar. Vamos a asociarlo con el componente que ya teníamos previamente colocado para que compartan información y no tengamos que estar nosotros llenando símbolo por símbolo sus características. Vamos en este caso a asociarlo con lo que viene siendo B2 y automáticamente toma su información. O podemos hacer la búsqueda manualmente de buscar información de fabricante. En este caso vamos a buscar información de Legrand, que es un push button, y nos da ahí una pequeña descripción. Pero si podemos ver más a detalle, bueno, viene varias descripciones como podría ser el tamaño, voltaje máximo, el uso de corriente, números de serie y una descripción que nos dice que es un push button de 20 amperes. Y de esta manera pues nos da ciertos beneficios, ¿no? Como la optimización en el desarrollo del diagrama con herramientas específicas para diagramas eléctricos. Nos facilita la vida en la búsqueda de la simbología y podemos nosotros reutilizar información que a lo mejor teníamos en proyectos pasados o queramos utilizarlos en proyectos futuros. Viene otra pequeña pregunta: ¿cómo integran ustedes sus proyectos eléctricos en las auditorías? Por medio de una USB, intercambiando información con compañeros, recurren a hojas de cálculos e impresiones de planos para poder visualizar los errores, o utilizan ambas. La mayoría ha dicho que a través de hojas de cálculo e impresión de planos. Si se fijan, este tipo de herramientas o este tipo de implementación pues es poco eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlos de manera manual y está propensa muchas veces a errores y nos va a gastar o vamos a utilizar demasiado tiempo. Entonces nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a la hora de la documentación. Para eso nosotros tenemos varios, vamos a decirlo en este caso, varios esquemáticos con mucha simbología de diferente tipo, elementos de control, elementos de potencia, y necesitamos nosotros crear
listas de materiales, listas de conexiones de cada uno de estos puntos. Entonces nosotros con un simple clic con la herramienta de reportes podemos crearlo de manera automática. Solo es cuestión de seleccionar qué listas quiero realizar y de manera automática voy a tener una respuesta del programa en la cual voy a poder visualizar las listas de los cables, ya sea por fabricante o por tipo. A lo mejor estas son de cierto calibraje. Voy a tener una descripción básica. También puedo ver las listas de los materiales referenciados o separados dependiendo del fabricante. Voy a tener sus puntos de marca, sus puntos de numeración y descripciones específicas de cada componente, números de serie y sus cantidades. También voy a tener listas de cables o alambres en las cuales me especifican los puntos de origen y destino, e incluso si yo pusiera información sobre la longitud también se crearían de manera automática. Y con este tipo de beneficios pues podemos tener un mayor control en las auditorías. Me permite la actualización automática de información. A lo mejor yo necesito hacer un cambio de ingeniería rápido, entonces para a lo mejor un proyecto de 100 hojas estar checando dibujo por dibujo, símbolo por símbolo, pues me llevaría demasiado tiempo y nos ayuda a reducir el tiempo de la documentación total. Y ahora sí, volviendo un poco a lo que eran las etapas del diseño eléctrico, SolidWorks nos ayuda a mejorar o a eficientar cada uno de estos procesos. Empezamos con la parte de los esquemas, con herramientas específicas que nos ayudan a realizar los diagramas eléctricos, y por la documentación pues nos automatiza esta tarea que es muchas veces propensa a errores y nos consume mucho tiempo. De esta manera o en esta presentación pues vimos cada uno de estos puntos y a qué se refería la parte de las soluciones o las herramientas de SolidWorks en el área eléctrica. Ahora vemos que por ejemplo a la hora de cambiar un conector, ese simple conector de manera automática se realizaría la actualización de tanto cables de potencia, las referencias del cable de control, las listas de materiales, los puntos de terminales y la simbología en cada uno de esos aspectos de manera automática y a través de un solo clic. Entonces nos baja el tiempo en el que nosotros vamos a estar desarrollando este proyecto o esta documentación, por lo tanto bajarían nuestros costos. Y con esto terminamos la presentación. Les recuerdo mi nombre es Eric Gutiérrez. En caso de alguna duda con la herramienta o querer más información, este es mi correo de contacto y mi teléfono. Gracias.